Los invitamos a permanecer en sala, ya estamos a punto de terminar, solamente vamos a dar unos minutitos en lo que se prepara la sala en Zoom. Perfecto. Bueno, y siempre dejamos, aquí puede decir que dejamos lo mejor para el final, pero la verdad es que todos han estado excelentes, ha sido muy buenas pláticas. Y por lo mismo también vamos a cerrar con brocha de oro el día de hoy con una invitada especial. Para mí es un honor presentar a la doctora Aurora García López. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad de Colima, especialista en medicina familiar por la Universidad de Colima, sede UMF 19 en Colima, especialista en bienestar corporativo por la Universidad de Anáhuac, maestría en gestión y dirección de instituciones de salud por la Universidad de Anáhuac, profesor adjunto de la especialidad en medicina familiar, autora del capítulo Prevención de quejas médicas en el PAC 4, expresidenta del Colegio de Médicos Familiares del Estado de Colima y actualmente presidenta de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Mi jefa y amiga, la doctora Aurora, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a concluir con este gran congreso que quiero agradecer primero que nada a todo el comité organizador por la invitación, por este gran esfuerzo, sobre todo porque pues seguimos fomentando la capacitación médica continua y pues en todos los rincones del país queremos tener presencia de los médicos familiares y que cada vez sean más los médicos que se capacitan, que siguen adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas para poder mejorar la salud de nuestros pacientes. Nuevamente muchas gracias, gracias al doctor Antonio, a la doctora Ilse, a todos los que organizaron este gran evento. Creo que vamos a tener que acortar un poquito el tiempo de la plática, pero bueno, realmente mi plática el día de hoy es más que nada la manera en que vamos a tratar de concientizar a nuestros pacientes y cómo vamos a abordar un tema que cada vez está generando más impacto a nivel mundial. México no es la excepción, estamos hablando específicamente sobre la contaminación del aire y el impacto que hay de sobre la salud de nuestros pacientes. Cuando pensamos en la contaminación del aire, normalmente siempre nuestra primera idea quizás es pensar en las infecciones de vías respiratorias y pues normalmente pensamos que en las ciudades, en las grandes ciudades es en donde se va a dar más este tipo de situaciones, pero analizando y estudiando un poco el tema, pues si una cosa es verdadera es que el aire no entiende de fronteras. ¿Sí? Entonces no es algo que vaya a ser específico de una zona geográfica, ya que puede migrar. Hemos escuchado en más de alguna ocasión que se encontraron restos de arena o de polvo del desierto del Sahara en la otra parte del mundo, porque precisamente no hay fronteras para este tipo de contaminación. Hemos escuchado cómo impacta, por ejemplo, la contaminación que emiten algún volcán en erupción que genera una nube tóxica y que viene a impactar al otro lado del país, ¿sí? Entonces, existen diferentes cosas que si bien el médico familiar tiene que probablemente empezar a ver con otra, ahora sí que valga la redundancia, con otra visión. Porque muchas veces cuando pensamos en la contaminación, no se nos ocurre que pueda ser uno de los principales factores de riesgo para muchas enfermedades. Les comento, haciendo la investigación para esta plática, resulta que es el segundo factor de riesgo a nivel mundial que impacta en muertes tempranas, ¿sí? Superando a la desnutrición
y superando a principalmente a la desnutrición y a la ineficiencia de los servicios de salud. Bueno, es uno de los factores de riesgo que ahorita lo voy a comentar. Para poder entender todo esto, es importante que empecemos con ciertos conceptos. Uno de ellos viene siendo la muerte prematura. La muerte prematura, pues, es aquella que se produce antes del promedio de muerte esperada o estimada en una población, que es lo que normalmente entendemos como esperanza de vida. Más o menos en México anda entre los 75 y 78 años, pero esto puede variar, por ejemplo, en algún país africano, en algún país cuyo desarrollo se encuentre un poco más comprometido o en comparación a los países de primer mundo, ¿no? Y la muerte prematura, potencialmente prevenible, es toda aquella muerte en la cual algo que se haga desde la prevención, ya sea primaria, secundaria, desde nuestra trinchera, puede modificar y que no se llegue a desarrollar. Entonces, son términos que tienen que ver mucho precisamente para analizar los sistemas de salud de un país. Es un indicador y cada vez escuchamos más en relación a los indicadores, porque a nosotros nos interesa como primer nivel y como médicos saber los indicadores, precisamente porque con base en esto es cuando se toman las decisiones a nivel gubernamental, a nivel de políticas en salud. La muerte prematura potencialmente prevenible. Y por último, otro término que vamos a estar escuchando constantemente en esta plática va a ser las partículas o material particulado 2.5, o que normalmente se conoce como PM2.5 y el PM10. Esto son partículas que se encuentran normalmente suspendidas en el aire y tiene que ver precisamente con el tamaño de las partículas y qué tanto pueden afectar de manera negativa a nuestra salud. Las partículas PM10 hacen referencia a partículas que tienen un diámetro de 10 micrómetros. Esas partículas pueden estar suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas, respiradas por cualquier persona y pueden acumularse en algunas partes de nuestro cuerpo, principalmente en los pulmones. Pero las partículas PM2.5 son unas partículas muy pequeñas, unas partículas que son, haciendo un comparativo, son 10 veces más pequeñas que el tamaño de un cabello humano. Este tipo de partículas pueden atravesar algunas partes. No nada más se van a alojar en las vías respiratorias. Estas partículas pueden viajar a través de la circulación y por lo tanto generar cierta limitación para ese intercambio que necesita hacerse a nivel sanguíneo de algunas cosas. Entonces, por eso es la importancia de conocer este concepto, porque con base en eso vamos a entender algunas situaciones que se llegan a presentar y que no nada más nos vamos a pensar en infecciones de vías respiratorias o en problemas respiratorios, ya que nos podemos dar cuenta de que inhalando podemos meter sustancias a nuestro torrente sanguíneo que vayan y se depositen en otras partes de nuestro cuerpo y que lleguen a generar algún otro tipo de enfermedades y no necesariamente una exclusiva de vías respiratorias. Entonces, ¿qué es la contaminación del aire? Pues aquí ya lo habíamos comentado, es precisamente toda la contaminación que se va a encontrar en el medio ambiente, suspendido en el medio ambiente. Existe una que es particularmente de interés, la que hace referencia a la contaminación del aire urbano, que es toda aquella que se localiza en las zonas urbanas y que muchas veces escuchamos que, bueno, en la zona urbana hay mayor concentración
de ciertas sustancias y vemos esa imagen que todos hemos visto como la que se muestra a continuación en la pantalla, en donde hay una nube de contaminación, normalmente conocida como smog, que es la que impacta de manera negativa en la salud. Pero no nada más existe, o bueno, existen diferentes formas de contaminación en el aire. Existen fuentes naturales, como lo que les había comentado, precisamente de las explosiones volcánicas, de los vientos fuertes que se arrastre lo que viene siendo arena o sustancias de otra zona geográfica y que, bueno, son fuentes naturales que van a impactar. Existen lo que son las fuentes móviles, que son las que más impacto tienen a nivel de la salud. Es todo aquella contaminación que se va a producir derivado de alguna quema de algún combustible que en este caso puede ser emitida por los medios de transporte principalmente, el avión, los vehículos de motor principalmente. Las fuentes fijas, que es otro de los motivos de contaminación y que hacen la calidad de vida de una población se vea afectada. Lo que normalmente vemos con las industrias que van y se colocan en alguna zona geográfica y que de repente empieza a modificar las enfermedades que estaban presentes en esa zona, ¿sí? Ya todos, bueno, alguna vez hemos escuchado o hemos visto incluso algunas películas en donde se observa que posterior a que se abrió tal o cual industria, se empezó a ver un incremento en algún tipo de cáncer, ¿sí? En algún tipo de alteraciones neurológicas en los recién nacidos, cuestiones de abortos de manera espontánea y que tienen que ver mucho con este tipo de contaminantes que son las que se emiten por fuentes fijas y pues las otras que son las áreas que a veces que conocemos, por ejemplo, la industria de agricultura y de agronomía, que son las que actualmente utilizan algún tipo de sustancias que generan gases y que por consecuencia estos gases viajan a través de las corrientes de aire y pueden migrar de un lugar a otro. Entonces, bueno, no es un solo factor, realmente, como podemos ver, existen muchos tipos de contaminantes, pero lo importante de esto es que una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que contiene estos gases. Existen múltiples contaminantes, pero lo que normalmente o los sistemas de salud ambiental y ecología son los que miden, son principalmente estos que vamos a ver a continuación. Lo que es el material particulado, que es lo que les comentaba, las moléculas del tamaño que les había mencionado. Otro de ellos es el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, que es un gas incoloro, que no huele, que es insípido y que se produce por la combustión incompleta, ¿sí? De algunos derivados o combustibles del carbono, como el petróleo, el carbón, los vegetales, el gas natural. Este monóxido es el que ha sido el causante de muchas de las muertes que escuchamos en las casas de personas cuando viven en zonas que se exponen a temperaturas muy bajas y que forman o que hacen los famosos calentadores internos y como no lo perciben, no huele, precisamente eso les va generando una alteración a nivel del cerebro que va generando sopor, que posteriormente pues llegan a un coma y por último una depresión respiratoria. De hecho, muchos de los gases que generaban este tipo de, o bueno, uno de los motivos por los que actualmente el gas
butano o el gas que tenemos o que utilizamos de manera cotidiana en nuestras casas tiene un olor tan característico y tan peculiar, es porque de manera inicial no tenía olor. Entonces, una fuga de este tipo de gas no se percibía y generaba muertes de manera indiscriminada y no se sabía por qué, porque no tenía ese olor. Y ahorita pusieron el olor precisamente para identificar cuando existen fugas y alertar. ¿Sí? El monóxido de carbono no lo tiene porque ese se genera de manera espontánea y bueno, pues no hay manera de agregarle ese olor que nos pudiera poner en alerta. Sin embargo, como médicos pudiéramos orientar y concientizar a nuestros pacientes de cómo evitarlo y qué es lo que pudiera causarle si se llegaran a exponer de manera involuntaria a este gas. Otro de los elementos que se mide normalmente es el ozono, que es de los principales componentes de la niebla fotoquímica y que es consecuencia de una reacción de ciertos gases a la exposición de la luz solar. Entonces, ese es otro de los elementos. El dióxido de nitrógeno, que es el que se libera precisamente en la combustión de sectores del transporte y de la industria. Y por último, el del azufre, que es la quema de combustibles fósiles, que conocemos pues que es la contaminación que generan los vehículos cuando van o cuando no tienen su debida afinación, ¿no? Con base en estos gases es precisamente que como hace ratito platicaba el doctor Fuentes, pues se han generado ciertas normas. Y hay normas que debemos de conocer como médicos de primer nivel porque tiene que ver con cuestiones de salud. Una de estas es la norma oficial mexicana de la salud ambiental, que es la que actualmente rige y está vigente en México, en donde se miden 4 parámetros principalmente. Existe precisamente otros valores guías que se hacen en comparativo con los de la Organización Mundial de la Salud y que ellos son un poquito más estrictos, más rígidos en esos niveles. Hacen mediciones de las partículas PM10, PM2.5 y de los otros gases en relación al promedio que se genera. Con base en eso es que se toman las decisiones. Si nos fijamos, la norma oficial mexicana permite una presencia o una concentración de partículas de hasta 50, mientras que la OMS lo que permite es hasta 20. Y bueno, con base en eso es que nuestras autoridades toman cierto tipo de decisiones. Se movió un poquito la diapositiva, pero bueno, vamos a hablar el por qué es que se estudian este tipo de información y de sustancias. Estadísticamente, la contaminación del aire representa el segundo factor de riesgo a nivel mundial y es el causante de 8.1 millones de muertes en todo el mundo, de las cuales un gran porcentaje se presenta en menores de 5 años. Diría uno, bueno, pues es que menor de 5 años normalmente pensaríamos que a mayor tiempo de exposición hay mayor riesgo de tener algún impacto en nuestra salud. Sin embargo, sí se ha encontrado que existe algunas situaciones que incluso se llegan a desarrollar durante el embarazo. ¿Sí? Ya que si estamos hablando de que las partículas PM2.5 pueden ser transportadas a nivel de la sangre, recordemos que durante un embarazo es la forma en la que normalmente se alimenta un bebé. Entonces, ¿qué impacto tiene de forma negativa? Peso bajo al nacer, por restricción nutricional, abortos prematuros, desprendimiento de placenta, incluso algún tipo de retraso por la falta de oxigenación a la hora de tener a nuestro bebé. Un tipo de hipoxia que de manera temprana la estuvo padeciendo nuestro producto. Entonces,
Este tipo de partículas, las PM2.5, representan el 90% del total de las muertes que se asocian a la contaminación. Les comentaba, el otro factor de riesgo que también representaba, aparte de la desnutrición, es el tabaco. Pero la contaminación del ambiente es nuestro segundo lugar. Y tanto para población en general como para menores de 5 años. Si se fijan en este ranking, estamos observando que para los adultos el primer factor de riesgo pues es hipertensión y para los niños la malnutrición. Pero en el segundo factor de riesgo coinciden en ser la contaminación del aire. Y posteriormente, bueno, pues ya cambiarán de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y me topé con esta estadística que me llamó mucho la atención y que incluso le platicaba hace ratito al doctor Thomas. Dije, los 5 municipios, el top 5 de los municipios que más emiten contaminación y que son responsables de casi el 15% de la contaminación. ¿Y qué creen? Y yo le decía, oye, pero yo no veo que pues se ve bien bonito aquí enfrente, ¿no? La playa y el ambiente, y yo no veo la típica nube ahí que ves. Me dice, es que nosotros tenemos mucha industria textil, medios de contaminación fijas, ¿sí? Que genera, pero que ojalá que fuera como en algunas otras cosas, ¿no? Que se puede restringir y que de aquí no sales y si tú la emitiste, pues tú te la quedas. El problema es que hay mucho viento y migra. Entonces, pues tenemos de los primeros lugares aquí en Tijuana, junto con Morelia, junto con Mexicali, Guadalajara y Monterrey, ¿sí? A mí me llamó la atención que ni siquiera la Ciudad de México apareciera. No sé si tenga que ver con cuestiones de índice de población, pero porque me decía que es de los municipios más poblados, entonces, pero Tijuana es de los primeros lugares. Entonces sí nos ocupa este tema, porque sí nos impacta en la salud. Efectos en la salud. Este cuadro pues está muy interesante, en donde podemos ver que precisamente el plomo, que cada vez está más presente en la contaminación, se encuentra pues en casos principalmente de deficiencia de hierro en pacientes que han generado algún tipo de envenenamiento por plomo y que van a tener una repercusión, ¿no? Esto incrementa el riesgo de padecer una afectación a nivel de la función renal y un aumento en los niveles de la presión arterial. Las partículas, como les comentaba, van a ser los que nos van a contribuir a exacerbar algún tipo de enfermedades crónicas que ya teníamos por ahí presentes, como son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque pues son las que van a ocasionar que haya una restricción y que haya una variación en la calidad, en la cantidad de producción de moco y en la calidad de producción de moco que incrementa este tipo de sustancias, hace que aumenten las secreciones, por lo tanto también puede favorecer que más adelante ocasionen infecciones de vías respiratorias como las neumonías o las bronquitis ya con algún proceso infeccioso. Y también incrementan el riesgo de cáncer de pulmón. Y bueno, el monóxido de carbono, que es lo que les comentaba, que llega a tener alteraciones a niveles visuales, por hipoxia, en la destreza manual, la capacidad de aprendizaje en los niños menores de 5 años. El óxido de azufre, que bueno, también muy parecido a lo que ocasionan las partículas, va a incrementar los accesos de tos, las secreciones presentes en las vías respiratorias y la inflamación crónica. Y bueno, pues aquí aquí podemos ver de manera más esquematizada los impactos que van desde
un síntoma muy sencillo como es la irritación de los ojos cuando hay una nube de contaminación del aire, como irritación en la nariz, irritación en la garganta, ya problemas respiratorios, exacerbación del asma, lo que viene siendo dificultad para respirar y las alteraciones a nivel del sistema nervioso y cardiovascular. Incrementa el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y los eventos cardiovasculares, así como los infartos agudos al miocardio. Entonces, todo esto es lo que nos impacta a nosotros como seres humanos, a final de cuentas, en nuestra salud. Con base en eso es que se ha escuchado o no sé si ustedes han escuchado el término de los IMECA, ¿sí? Los IMECA pues no es otra cosa más que es un índice metropolitano de la calidad del aire, y con base en eso es que de manera periódica están dándolos a conocer en los diferentes medios de comunicación, precisamente porque con base en eso son las estrategias que se van a estar implementando en las contingencias ambientales, que normalmente casi siempre las escuchábamos en la Ciudad de México, pero pues que realmente impactan a todo el mundo, y que deberíamos de tomar especial atención actualmente. Entonces, el índice IMECA va en intervalos de 50 en 50, y realmente el de 0 al 50 pues es la calidad del aire buena, en donde todo se puede realizar actividades de manera libre y que no afectaría de manera negativa en la salud. Posteriormente ya viene del 51 al 100, en donde ya empieza a haber unas posibles molestias, principalmente en los grupos etarios limítrofes, es decir, en los menores de 5 años, en los adultos mayores que ya tienen cierta predisposición a enfermedades respiratorias, y que por consecuencia empieza a haber una cierta restricción o más que nada debería haber cierta cuidado en este grupo particular, para no exponerlos por un tiempo muy prolongado, ¿no? Y posteriormente ya viene lo que es la mala, que viene siendo de 100 a 150, en donde pues ya impacta ya más bien de manera un poquito más global, y que ya especialmente en pacientes o en adultos que tengan cierta predisposición, por ejemplo, en el caso de los pacientes asmáticos, en el caso de los pacientes con EPOC, bronquitis crónicas, bueno, pues son los que ya vamos a tener nuestra población blanco, y a la que vamos a dar ciertas medidas de cuidados para que esto no pueda impactar. Y de ahí en adelante, ¿no? La muy mala calidad y la extremadamente mala calidad, que realmente pues es cuando ya incluso se inmoviliza o se limita la movilidad de vehículos, la movilidad, se paran industrias, se para cierto grupo de actividades. Hablando específicamente de eso, pensamos en la población global, pero este tipo de información también nos debe de servir, especialmente como médicos familiares, porque también tenemos las enfermedades del trabajo o enfermedades que tienen que ver con las cuestiones laborales. Pacientes que se exponen a tiempos prolongados a este tipo de gases y sustancias, hay que tener especial cuidado, y hay que pensar de manera a lo mejor temprana en alguna de las enfermedades que se comentaban anteriormente, y que a lo mejor por el grupo etario que en ese momento pues no las pensarías de manera inicial, ¿no? Pero si ya nos vamos a revisar cuál es tu ambiente laboral, a qué te estás exponiendo, si realmente y por cuánto tiempo, es cuando ya empezamos a pensar en otro tipo de diagnósticos que quizás de manera temprana no los hubiéramos tenido en la mente, ¿no? Entonces, mi plática realmente es algo corta, porque ya era por obviedades de tiempo, me dijeron que ya
que porque va a venir la presidenta, entonces vamos a platicar, vamos a ir a saludarla. Entonces, bueno, realmente la idea es que se lleven esta información y que la sigan investigando y la sigan leyendo. ¿Por qué nos preocupó este tema? Porque hace poquito la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar fue invitada a trabajar en un proyecto, en un protocolo de investigación que se llama BREATHE. Este BREATHE es un protocolo que se va a hacer a través de WONCA, que es la Organización Mundial de Medicina Familiar, y que está pidiendo el apoyo tanto de México, de Brasil, de Irlanda y otros 2 países que van a estar involucrados en este proyecto. Bélgica, Irlanda, Bélgica, son 3 europeos y solamente son 2 de América, que uno de ellos es México y el otro es Brasil. Este protocolo ya fue aprobado. Vamos a empezar a trabajar a partir del próximo año, porque precisamente consideran que México tiene las herramientas necesarias y el potencial de investigadores para seguir trabajando en este protocolo. La idea va a ser que se empiece a capacitar y a concientizar a todos los médicos de primer nivel y formar un curso específico de este tema para que empecemos a concientizarnos del impacto que tiene en la salud este tópico que muchas veces no nos viene a la mente. Cuando hablamos de factores de riesgo, lo primero que se nos viene a la mente es obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ¿qué otro? Dieta, ¿sí? Pero no. Y resulta que sí estamos, y de manera constante y de manera involuntaria, expuestos a esto. Entonces, el motivo de darles un pequeño bosquejo de esta información es precisamente porque vamos a empezar a trabajar muy fuerte a través de la Federación para bajar de manera un poco más específica y más organizada la capacitación en relación a estos temas, ¿sí? Y pues bueno, me despido con esta frase que creo que es muy ad hoc para todos los médicos familiares que nos toca acompañar a los pacientes en diferentes etapas de la vida, que dice que si puedes curar, cura, pero si no puedes curar, por lo menos alivia, y si no puedes aliviar, por lo menos consuela. Muchas gracias. Les dejo el código QR de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, ahí para que puedan acceder de forma gratuita. Es Open Access. Ese es nuestro journal de difusión, específicamente hablando de temas de medicina familiar. Los investigadores que estén interesados en publicar son bienvenidos, todos sus productos para ser analizados por nuestro editor y para que puedan publicarse. Tiene publicación trimestral, acaba de salir recientemente la última. Y bueno, pues ahí van a encontrar temas desde casos clínicos hasta investigación cuantitativa, cualitativa, que van a encontrar por ahí y que tiene cada vez más proyección. Entonces los invito a que la conozcan y la difundan. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien que tenga una pregunta a la doctora? No. Nada más espérame un poquito para que escuchen los de Zoom. Hola, llegué un poquito tarde a la ponencia, entonces no sé de dónde es usted. Ajá. Pero nada más es un comentario. Curiosamente, en Mexicali, el jueves que llegamos, que vine para acá, yo soy de Mexicali, la calidad del aire estaba en morado, extremadamente mala. No se detiene absolutamente nada. Y no es Navidad, no es Año Nuevo, no hubieron cohetes, no. Un día a día, ahorita está en rojo, ya me fijé. Entonces sí, hay mucha industria y quieren regular a las industrias, no lo hacen. Entonces sí qué bueno que están poniendo estos temas
más a la mano de todos porque hay mucha inconsciencia en ese asunto, que no nada más son las industrias, también somos nosotros. Y pues a nosotros nos llegan en eso, en el impacto a la salud. Y eso, la verdad, muchas gracias. Sí, es precisamente eso lo que venía platicando ayer, que dice, bueno, y el tema a nosotros como médicos, ¿en qué nos impacta? Yo sé que no voy a poder evitar que se expongan a la contaminación, pero con este tipo de temas y el empezarlos a conocer, yo quiero o espero que se logre una concientización y que cada vez, sobre todo a los que les gusta la investigación, a los médicos que les guste la investigación, empiecen a investigar cada vez más. ¿Por qué? Porque con base en eso es que se toman las decisiones a nivel de políticas en salud. O sea, realmente es con base en eso. Con investigación, con números crudos, así como hace ratito lo comentaba el doctor, el oncólogo, que se van haciendo modificaciones y se van adaptando los sistemas de salud y las tomas de decisiones precisamente con base en esto, ¿sí? Si nadie lo estudia, si nadie lo platica, si nadie lo dice, vamos a seguir con lo mismo, sí. Sí, definitivamente. Muchas gracias por su comentario, doctora. Y soy de Colima. Y curiosamente, digo, soy de Colima y el estado es muy pequeño. Y yo pensé, dije, voy a ir a presumirles que soy de Colima porque no tengo contaminación. ¿Y qué creen? Que no. Que resulta que porque soy un estado muy pequeño, pero también la vida ha incrementado y tenemos el índice de automóviles por familia más alto. Entonces, en promedio hay 3 automóviles por cada familia en Colima. Exactamente, por eso es que se han dado ese tipo de actividades, como es en Holanda, dijeron no más carros, todos en bicicletas. ¿Sí? En China, Japón, están haciendo lo mismo, porque cada vez era más insostenible. Nosotros estamos esperando a llegar a ¿dónde? Para empezar a hacer ese tipo de cambios. ¿Sí? Bueno, gracias por su comentario. Ok, gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de la doctora Aurora. Sin duda es un tema pues bastante amplio y sobre todo un tema que pues nos deja mucha tarea como médicos familiares para tomar en cuenta dentro de nuestros diagnósticos y saber también hacia dónde buscar, ¿no? Ya como dice la doctora, ya no es un factor de riesgo ahí aislado, es un factor de riesgo que ocupa un lugar muy importante y pues que a final de cuentas es difícil quitarlo, pues ahí está y bueno, se tendrá que trabajar para quitarlo, para disminuirlo, pero tenemos nosotros también que tomar en cuenta que existe y que pues es algo que vamos a buscar en nuestra consulta si hay alguna enfermedad por ahí que pudiera estar relacionada, ¿no? Que son bastantes. Sí. Pues a nombre del 5º Congreso Regional Noroeste, tercera Conferencia Binacional, otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Aurora García López por su destacada participación como ponente, donde su valiosa contribución y conocimientos han enriquecido profundamente a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero ser breve. Nada más quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes, a los que están en línea, a todos los que hicieron posible este hermoso congreso. Me da mucha emoción, porque la verdad batallamos un montón. Ilse, yo, todos los de la mesa directiva, Grupo Sinergia, muchas gracias. Fueron muchos meses de trabajo para llegar a este punto, lograr que vinieran los ponentes, convencerlos de
modificábamos, bueno, la doctora Ilse modificaba el programa, a veces diario le hablaban o tenía que quebrarse la cabeza de ¿y ahora dónde lo pongo? O ¿a quién más invito? Pero se logró, siento que se logró un gran congreso con muy buenos ponentes de principio a fin. El evento del cóctel también estuvo excelente, el convivio, conocer nuevos médicos, caras nuevas. Entonces estoy muy contento por este gran congreso. La doctora Ilse también está muy contenta y estamos muy orgullosos de lo que les presentamos. Espero que podamos seguir haciendo más congresos como este, y a Mexicali, a Ensenada, muchas gracias, y después nosotros apoyaremos así como nos apoyaron a ustedes a nosotros. Muchas gracias. Daremos el micrófono a la doctora Aurora para que nos dé unas palabras de despedida. Bueno, Bueno, organizar un congreso no es una tarea sencilla, no es algo que sea una sola persona, se requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo, de muchas personas, muchas manos que son las que van a lograr el éxito y lo que los congresistas vienen a ver de manera final. Pero como bien dice el doctor Antonio, realmente son horas y horas y horas de trabajo, estrés, preocupación y ajustes de última hora. Eso, pero les va a quedar una gran experiencia y una gran una satisfacción que pasa después de que ya todo esto terminó y que dices, lo hicimos. Y sí lo hicieron y quiero felicitarlos porque, bueno, han tenido una buena afluencia. Los temas que yo los estuve viendo realmente han sido de gran impacto, han sido de interés. Creo que son temas cotidianos y que cotidianos me refiero a que los vivimos día a día en nuestra consulta, y eso es lo importante de la capacitación, el estar actualizándonos y poder ofertar otro tipo de herramientas a nuestros pacientes y otro tipo de manejos. Entonces, muchas gracias por ese esfuerzo. Sé que no fue sencillo, pero estoy segura de que sí generó mucha satisfacción y los invito a seguir fortaleciendo este tipo de actividades y estas, que sea el primero de muchas de sus experiencias personales que les genere esa satisfacción. A todos los presentes, muchas gracias por haber acudido. Realmente esto pues es un gusto estar compartiendo de manera presencial. A veces no se vive lo mismo de manera virtual, ¿no? Escuchamos muchas pláticas, estamos pues constantemente en cursos, en talleres, pero lo que se vive en un congreso de manera presencial no solamente es la enseñanza, sino también ese intercambio de ideas, de experiencias y de amistades. Entonces eso es lo que queremos también fomentar en medicina familiar, que esto cada vez se vuelva más amplio. Que cada médico familiar sea una mano amiga de otro médico familiar que probablemente esté del otro lado del país, pero que de alguna u otra manera pueda trabajar o involucrarse con el que está del otro lado, ¿no? Muchas gracias a todos y pues felicidades por tan excelente evento. Gracias. Los invitamos a todos a pasar a las escaleras por donde entramos para tomarnos una foto grupal. Ajá, de manera oficial, les pido a todos ya ponerse de pie, porque de manera oficial vamos a clausurar nuestro evento, siendo sábado 26 de octubre a la 1:22 de la tarde, se da por concluidas las actividades del 5º Congreso Región Noroeste y tercera Conferencia Binacional de Medicina Familiar 2024. Enhorabuena y éxito a todos. ¿Aquí? Bueno, si gustan irse acercando a las escaleras, ahí vamos en 1 minuto o menos.